Hola, bienvenidos a este tercer vídeo de cómo hacer un CRUD con Node y MySQL. En el vídeo anterior nos quedamos con esta ruta de acceder a la raíz y con el error 404 porque no podía acceder a esa ruta. En este vídeo vamos a establecer esa ruta y hacer nuestra conexión a la base de datos. Entonces, vamos a empezar por la conexión, que es lo más sencillo, y una vez que lo tengamos, pues ya nos podemos olvidar de la conexión porque no hay que volver a tocar el archivo. Así que lo primero es requerir ese módulo que es MySQL. Entonces, lo voy a llamar MySQL, el nombre que le pongáis da igual, pero es importante que tenga nombres identificativos, por eso lo llamo MySQL. Y esto requiere el módulo de MySQL. Entonces, aquí dentro, en esta constante, ya tenemos toda nuestra librería de MySQL. Vamos a utilizar el módulo, el método createConnection. Y este método recibe como parámetro un objeto con los diferentes valores para la conexión a esa base de datos. Tenemos host, que sería la ruta a donde se va a conectar, que en este caso es localhost. El usuario de esa base de datos, que en nuestro caso es root. El password, que en nuestro caso está vacío. El puerto donde está esa base de datos, que por defecto, si no habéis tocado nada, es el 3306, es el puerto por defecto de MySQL. Y cuál es la base de datos a la que se tiene que conectar. Entonces, database, y la nuestra se llama CRUD. Si miráis en la documentación, aquí hay que añadir otro parámetro que es single, entre comillas, single, que lo que le está diciendo es que es una conexión simple o una conexión única. Existe opción para hacer conexión a múltiples bases de datos, pero en nuestro caso solo vamos a utilizar una. Entonces, una vez que tenemos esto, para poder utilizar todo este objeto fuera de este archivo, necesitamos exportarlo. Entonces, vamos a poner module.exports y le decimos cuál es el módulo o el archivo o el objeto o lo que sea que queremos exportar. Y en este caso es MySQL, porque es el único que tenemos realmente. Entonces, de esta forma tan sencilla, tenemos nuestra conexión a la base de datos y ya podemos utilizar MySQL con toda esta conexión fuera de este archivo. Entonces, esto ya lo podemos cerrar y podemos empezar a trabajar en nuestras rutas y en nuestros controladores. Lo primero que voy a hacer es la primera ruta para que veáis la forma sencilla y simple de hacer una ruta. Entonces, lo primero sería utilizar Express. Y para utilizar Express, pues es exactamente igual que en el servidor. Const Express igual a require Express. Y después, dentro de Express, tenemos un método que es router, que sirve para hacer las peticiones de una forma muy sencilla. No es obligatorio utilizar router, pero ya que lo estamos haciendo con Express, vamos a utilizar su método router. Entonces, express.router. Esto es un método que que puede recibir distintos parámetros, pero en este caso lo vamos a dejar así tal cual. Esto nos devuelve una serie de métodos y de propiedades a las que vamos a poder acceder con router. Y el nombre del método o de la propiedad. Entonces, si aquí ponemos router.get, porque es una petición que viene por la URL, por lo tanto es get, esto recibe dos parámetros. Primero es la ruta a la que estamos intentando acceder, que en este caso es la raíz, y el segundo parámetro sería un callback.
Y aquí podemos poner pues lo que queramos que haga nuestro programa cuando intentemos acceder a esa ruta. Entonces vamos a poner aquí console log estás en index, por ejemplo. Guardamos y si ahora reiniciamos, esto no va a funcionar, esto va a seguir dando un error 404. Y eso es porque las rutas las tenemos escritas, pero al servidor no le estamos diciendo que utilice esas rutas. Por lo tanto, para poder utilizar esto fuera, necesitamos exportarlo. Module.exports igual a router. Y de esta forma ya vamos a poder llamar a este archivo para utilizarlo. Vamos a venir a nuestro servidor y aquí en nuestro archivo de rutas vamos a decirle que app.use y aquí dentro require entre comillas /barra routes /index routes. Guardamos, se reinicia nuestro servidor y si ahora recargamos, aquí nos sigue saliendo el que no puede acceder a la ruta raíz, pero aquí el console log ya se está ejecutando. Este estás en index ya está saliendo aquí. Por lo tanto, vamos por buen camino. Normalmente, esto no se suele poner aquí, porque solemos tener distintas rutas y la función que se va a ejecutar cuando lleguemos a esa ruta suele ser bastante compleja para tenerla en un solo archivo. Entonces, de eso es de lo que se encarga nuestro index.controller. Aquí, en lugar de hacer un callback, lo que vamos a hacer es simplemente llamar a controller.index. Esto de momento nos va a tirar un fallo y se va a caer el servidor porque ni tenemos controller, ni tenemos controller.index, ni tenemos nada. Entonces, vámonos a index.controller para establecer esas funciones que se van a utilizar cuando accedamos a cada una de las rutas. Vamos a crear un objeto controller que es el que vamos a exportar. Entonces, esto va a ser un objeto vacío y vamos a hacer module.exports igual a controller. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestro controlador en un objeto y estamos exportando ese objeto para poder utilizarlo fuera. Aquí habíamos puesto un callback que ejecutaba una función y aquí lo estamos llamando controller.index. Esto va a ser nuestro callback. Entonces aquí vamos a escribir controller.index y esto va a ser igual a una función que es lo que se va a ejecutar cuando lleguemos a la raíz. Vamos a poner aquí el console log estás en index, guardamos y aquí simplemente nos falta llamar al archivo, al objeto controller. Entonces aquí debajo vamos a poner const controller igual a require y para llegar a ese archivo pues tenemos que subir un nivel porque estamos en rutas, por lo tanto /barra controllers /index controller. Guardamos, bajamos aquí y como veis el servidor se ha reiniciado y ya se ha vuelto a levantar, ya no tiene ese fallo. Vamos a recargar y como veis nos dice estás en index, es decir que se está ejecutando esta línea de código. El orden que se está siguiendo es bastante sencillo de seguir. En app estamos llamando al archivo de rutas. En rutas le estamos diciendo la ruta a la que estamos accediendo y qué queremos hacer cuando lleguemos a esa ruta. Y aquí simplemente escribimos nuestra lógica de lo que va a pasar cuando lleguemos a las rutas. Entonces, una vez que ya hemos visto esa secuencia de llamadas a distintos archivos, vamos a hacer nuestra primera conexión a la base de datos para traernos esos datos. Entonces, por aquí encima vamos a hacer const connection. Y esto lo que va a hacer es llamar al archivo de MySQL que hemos escrito. Entonces, require
Y aquí tenemos que subir dos niveles. Punto, punto, barra, punto, barra. Y vamos a dbConnection y connection. Aquí ya tenemos todo nuestro objeto, el que teníamos aquí. Todo este objeto ya lo tenemos metido en connection. Entonces, para ejecutar eso, vamos a hacer una constante con, que es la que va a guardar la conexión, realmente el resultado de esa conexión, y vamos a ejecutar connection como una función. Entonces, al ejecutar esto, estamos haciendo la conexión a la base de datos y nos está devolviendo la conexión. Y eso es lo que estamos guardando en con. Ahora, como ya tenemos aquí la conexión, ya podemos empezar a lanzar peticiones a la base de datos. Entonces vamos a quitar este console log de aquí y aquí vamos a poner con.query, que es un método para lanzar queries a la base de datos, y vamos a hacer una muy sencilla. Select asterisco, es decir, selecciona todo from users, que es nuestra tabla de usuarios, y esta es nuestra query o nuestra petición a la base de datos. Y después de esto necesitamos un callback para saber qué hacer con esos datos. Esto recibe dos parámetros, que podría ser un error o el resultado de la petición a la base de datos. Entonces lo guardamos en rows, que sería filas. Aquí vamos a controlar si hay un error. Si existe un error, pues vamos a llamar a la función next y vamos a lanzar un nuevo error. Y como parámetro le pasamos ese error. Es decir, en el caso de que exista un error, llamamos a la función next, que la tengo que establecer aquí encima, ahora la pongo, y el parámetro que le enviamos a la función next es un nuevo error. Y el mensaje de ese error es el error que nos ha devuelto la base de datos. Este next es lo que se va a ejecutar si llegamos aquí. Este res.send se va a ejecutar si hay un error y lo mandamos a través de next. Entonces, aquí dentro vamos a poner tres parámetros de la función. Rec, que sería nuestra petición, res, que sería la respuesta, y next. Estos dos, en este caso, no nos hacen falta. Bueno, el res sí nos va a hacer falta, pero el rec no, porque no lo vamos a usar. La cuestión es que como rec es el primer parámetro, hay que ponerlo para poder acceder a estos dos. Aquí debajo, en el caso de que no haya un error, vamos a decirle, pues, res. Bueno, en lugar de res, vamos a hacer un console log de rows, para que veáis lo que llega de la base de datos. Aquí me está dando un error, connection is not a function. Vamos a ver qué me he dejado, por dónde me está fallando esto. Connection is not a function, creo que ya sé dónde está el problema. Estamos ejecutando esto como función, pero si nos venimos a nuestro archivo de conexión, MySQL simplemente es el objeto que nos devuelve MySQL. Entonces estamos exportando lo que no es. Para solucionar esto, voy a coger module.exports y en lugar de exportar esto, vamos a ejecutar esto como una función. Entonces, vamos a poner aquí esto y aquí la flecha. Entonces, de esta forma, lo que estamos exportando es directamente la función que ejecuta esto. Vamos a guardar y... Vale, esto ya está funcionando. Era eso. Vamos a quitar la conexión, que ya no hace falta. Y si yo ahora recargo, aquí en la consola, como veis, tenemos el resultado de esa base de datos. Tenemos el ID del primer usuario, el nombre, el apellido y el email, y el ID del segundo usuario con su nombre, apellido e email. Entonces, esto de momento está funcionando perfectamente. En lugar de hacer un console log de rows, lo que vamos a hacer es mostrar esos datos en pantalla. Entonces, vamos a quitar el console log y vamos a hacer un res.render
para renderizar nuestro archivo index.pug. Como en app ya le hemos establecido que la carpeta de vistas está en esta ruta, cuando nosotros hacemos un render estamos accediendo directamente a la carpeta vistas. Entonces, si en la carpeta vistas tuvierais otras carpetas, que sepáis que tenéis que empezar a contar desde vistas, ¿vale? Si tenéis que subir niveles o bajar, es desde vistas, no es desde index.controller. Entonces, aquí lo que vamos a renderizar es index. Si yo ahora guardo y esto se recarga, pues aquí tenemos un fallo bastante importante. Y este fallo es porque index, donde lo tenemos en vistas, index.pug, aquí. Esta variable, users, es la que está intentando imprimir todos los usuarios. Y aquí nos está diciendo, que no sé si se llega a ver, que no puede recorrer users porque no existe. Entonces lo que hay que hacer es pasarle esa variable, que en este caso sería rows, el resultado de nuestra consulta. Entonces, coma, y aquí como objeto le vamos a pasar el resultado, o sea, el nombre de la variable y los datos que queremos enviar en esa variable. Yo lo he llamado all_users y el valor de all_users es rows, que es lo que tenemos. Guardamos y si ahora recargamos, como veis, esto ya se renderiza con los usuarios que tenemos. Yo aquí lo he llamado all_users porque en nuestro index.pug le estoy diciendo que users es igual a all_users. Si yo esto lo llamara, pues por ejemplo Pepe, y recargo, pues esto va a fallar porque Pepe no existe. Aquí, en vez de all_users, lo tendría que llamar Pepe. Recargo y ahí está. Ya está funcionando. Entonces vamos a dejar esto con ya all_users, que es un nombre bastante más intuitivo que Pepe. Entonces ya tenemos nuestra primera consulta y ya se están renderizando los datos. En el siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar con los otros 3 métodos que tenemos en uncruz, que sería añadir usuario, actualizar usuario y borrar usuario. Pero de momento quiero que analicéis este código y que entendáis perfectamente lo que está pasando. El orden de establecer las rutas, de acceder a las rutas y de hacer nuestro controlador con su llamada a la base de datos. Así que mirad bien este código y si tenéis dudas en los comentarios intentaré resolverla lo antes posible. Así que por este vídeo nada más, espero que os haya gustado, si es así compartidlo, que eso siempre ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.